interesante encontraros personas, deportistas, que habéis formado parte de mi vida profesional, nos conocemos todos desde hace muchísimos años, y un poco ese ha sido el motivo de sacar este libro, ¿no? La edad de oro del deporte toledano, porque se ha hablado mucho de Toledo en el capítulo dedicado al deporte como una ciudad sin grandes éxitos y en mentira. La etapa de 1980 a 2013 fueron 33 años donde Toledo tuvo una época de esplendor, donde metió grandes equipos entre la élite y la superélite, con el denominador común, es cierto, de que todos acabaron subiendo y desapareciendo, pero también fue una etapa pródiga en la aparición de grandes deportistas, ¿no? Entonces el libro lo he dividido en 3 o 4 aspectos, uno dedicado a curiosidades desconocidas para el gran público, incluso para los propios protagonistas, otro dedicado a récords que no se conocían, que eran desconocidos y que después de una labor ímproba de investigación larga, no solo con la prensa toledana, sino también con la prensa regional, el diario Lanza en ese sentido me ha apoyado bastante, también con la prensa nacional, ha habido que ir a la Biblioteca Nacional para ver los archivos del diario AS, incluso para la prensa nacional, donde bueno, un equipo toledano, recuerdo Santa Bárbara, llegó a octavos de final de la Copa de Castilla, aficionados, y estuvo en Oviedo. La ficha técnica de ese partido de Oviedo hubo que buscarla, pero conseguirla en la prensa obetense. Son años donde, de alguna manera, aparecen los primeros medios de comunicación, obviosidad, diarios. Vamos a ver, aquí en Toledo ha estado Anatoly Karpov. Era campeón del mundo de ajedrez, todos recordáis sus duelos con Kasparov, duelos que trascendían lo deportivo, era más un duelo político. Karpov era el defensor del gobierno oficialista en la URSS, Kasparov era el aperturista, uno era el ajedrecista robótico, que tenía en su mente miles y miles de jugadas, y el otro trabajaba más la intuición, ¿no? Pues Karpov estuvo aquí en Toledo, lo trajo un empresario toledano, Miguel Sánchez Infante, que tenía negocios en Rusia, y entonces nos lo presentó a los medios de comunicación y disputamos unas simultáneas en el restaurante Salajena, ahí en la Avenida de Europa. La media de los que le durábamos eran 12 o 14 movimientos, no pasaba nada. El movimiento 12 o 14 ya nos tumbaba, ¿no? Bien. Curioso también, un equipo de fútbol en esa época, estoy hablando a los principios de los 80, que encadenó 61 partidos consecutivos sin perder en su estadio. 61 partidos son 3 temporadas. Lo curioso es que en todos esos partidos marcó al menos un gol, menos en uno, que fue frente a Las Palmas Atlético, el único equipo que hizo 0. Y más curioso todavía que aquel gran récord se rompiera en el último partido de la última temporada de Liga, donde el Talavera recibió al colista, que llegó ya descendido evidentemente, y que jugó con un solo jugador titular, el resto eran juveniles, y el Talavera perdió 0-1 del partido. Las malas lenguas dicen, las malas lenguas, que el entonces secretario técnico del Talavera, Emiliano Rodríguez, muchos lo conoceréis, se reunió una semana antes con 7 u 8 jugadores del Alcorcón para ficharlos de cara al año siguiente, que esto llegó a oídos de los jugadores en el vestuario, que dije, sí, pues ahora vas a jugar. Pero ahí se va. Curioso también el detalle en la temporada 80-81 de un Club Deportivo Toledo que realiza la peor temporada de su historia. En 38 partidos solo suma 11 puntos. Es colista y acaba de descender. Fuera de casa los perdió todos los partidos. Todos. Y en todos, claro, jugó menos uno. Ese partido que no perdió fue, paradójicamente, en campo del líder, que era el Leganés. Y además con 3 penaltis que salvó el entonces portero de Toledo, Sempere. Aquí Manolo recordará a aquel partido jugado en Leganés, sí, y nos podría decir muy brevemente, Manolo, cómo viviste aquello. Bueno, llevábamos ya unos cuantos partidos, no, casi todos los partidos
que no puntuábamos, entonces fuimos allí a Leganés y nos dio por estar todos donde teníamos que estar antes. Fallaron un penalti, fallaron otro y además tuvo que ser mi vecino Salagre, que era jugador, estaba en el Toledo. Que vive al lado de tu casa, ¿no? Sí, vivía al lado de mi casa, sí. Y los paró Samperio. Bueno, le hizo repetir, lo paró, le hizo repetir otra vez el árbitro y lo volvió a parar, Samperio. Además hay por ahí una foto donde está el míster, que en paz descanse. Paulino Lorenzo, el míster. Y va con él, con Samperio y tal, como que efectivamente fue uno de los mejores, para no decir mejor, claro. Pues en el libro, evidentemente, se recoge esa curiosidad, pero con todos los detalles estadísticos, la ficha técnica, fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de penaltis, también resulta curioso lo sucedido, voy a poner las gafas porque si no, no veo las fechas. El 27 de marzo del 83, partido en Primera Regional, Cristanense 3, Mora 1. El Mora tenía entonces un portero que se llamaba Gregorio Maeso, que había jugado los juveniles del Fútbol Club Barcelona y tenía un futuro impresionante. De hecho, lo quiso fichar. He venido conmigo, pero no ha podido. Bueno. Lo quiso fichar el Elche, en fin. Pero a su padre lo destinan a la fábrica de armas y entonces empieza a jugar en equipos toledanos, ¿no? Jugó en el Toledo, en el Fuensalida y jugó también en el Mora. Entonces, en ese partido Cristanense-Mora de marzo del 83, el árbitro pita penal. Lo lanza el delantero del Cristanense y lo para Maeso. Pero el árbitro dice, te han movido, hay que repetir. Vuelve a lanzarlo y lo vuelve a parar Maeso, segundo. El árbitro vuelve a dirigirse al portero y dice, te has vuelto a mover, tenemos que repetir. Según me contó él, porque yo le localicé al joder, dice, en el tercero es que ni me moví, me quedé como una estatua y me pegó el balonazo en la cara. Y el árbitro va hacia él y le dice, que te has movido otra vez, hay que repetirlo. Y entonces ya me fui a por él y claro, ya me tuvieron que parar y me expulsó. En aquel partido donde también recogemos aquí la ficha técnica, en el Mora, por ejemplo, jugó, están aquí mucha gente de Mora, Luis Jesús, Chico, César, Goro, el partido Arroyo, Tequila, Garó y Paquito, y el portero fue Maeso, el gol lo marcó Goro. Bueno. Y luego el tema de los récords, vamos a ir compaginando según vayan apareciendo. El tema de los récords, el primero que encontramos es Carletín. De Bayona 0 y 5, el tercero los hizo José Antonio Canorea, en un partido 5-1 hizo los 5 goles, 5-1 frente al Portillo. Fijaros si es curioso, de ahí un poco más de prisa para no cansaros, que el gran Drazen Petrovic, que conocéis, el mejor jugador europeo junto a Sabonis de la historia, jugó en el Real Madrid y en la NBA, en los Portland, en New Jersey. Bueno, pues Petrovic, su primer equipo fue la Cibona de Zagreb. Ganaron la Copa de Europa, pero estos croatas estaban tiesos, eran duros, y entonces hacían giras recaudatorias veraniegas. Una de ellas la hicieron en España y se la patrocinó Puerta de Intel, empresa de Villacañas. En el acuerdo apareció que tenían que jugar un partido en Villacañas. Y Drazen Petrovic y la Cibona, aquí está la ficha técnica, jugaron contra un equipo de amiguetes, jugaban en tercera en Villacañas. Lo paradójico es que ese equipo de amiguetes les hizo 100 puntos al campo de Europa, aunque encajaron 135. Pero bueno, les hicieron 100 puntos, que no está. Como de llegar a la victoria es una buena defensa, eso es ambiente. Es marcar más goles que contrario. Yo prefiero eso. Entonces, Pedro dirigió a un equipo que yo lo titulé en un reportaje que hizo en su día La máquina del gol, porque si nos damos cuenta de su trayectoria marcaba goles en todos los partidos y varios. Era un equipo impresionante. Pero seguimos avanzando, está también Arsenio, el gran capitán del Torrijos, 16 temporadas seguidas en un mismo club. Creo que ningún jugador, alternativamente sí, podía haber estado unas temporadas, marcharse y volver, pero continuadas
creo que ninguno como Arsenio. Aquí tenemos toda su trayectoria también. En el mundo del balonmano aparecen equipos que llegaban a las puertas de la élite. El Tello, el Carnes Toledo, el Seguro Solís, el FEI Toledo, y todos morían. En cuanto el presupuesto pasaba de ser un presupuesto modestito a algo más, los equipos ya desaparecían, ¿no? Pero afortunadamente hubo gente que le echó valor y logró pasar esa barrera y presentarse en la gran élite, que es el balonmano Toledo. El balonmano Toledo estuvo 2 años en la Liga Asobal, generó una expectación enorme. En Toledo los pabellones se llenaban, el público estaba con el balonmano, los niños se reflejaban en los grandes jugadores, tenían referentes, pensaban solo en deporte, lo cual es muy importante socialmente. Ese equipo, obviamente frente a los grandes, solía perder los partidos, pero hubo uno donde vino el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. El Barcelona, como hoy, ganaba los partidos 45-20, 37-18. Era una auténtica selección española. Pues este balonmano Toledo, en 20 minutos, el marcador era 7-1 a favor del balonmano Toledo. Jugando con una rapidez extraordinaria. Yo nunca he visto jugar con esa rapidez, pasarse los balones. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar, que todo eso es flor de un día. El Barcelona hizo su defensa, el cansancio hizo acto de presencia y se acabó perdiendo ese partido. El balonmano Toledo, que podía haber sido una escuela enorme, el balonmano, en aquella época, un entrenador tiene que tener una ética cara a sus jugadores. Yo les voy a contar la auténtica verdad. Nosotros jugamos contra el Sigüenza. Si conocen el campo de los Llévenes, es grande, es un estadio, un césped precioso, un estadio, entonces es muy ancho. Y estaba en ese día de las pocas veces, y aquí también tengo otro compañero que ha sido entrenador de los Llévenes, se cambió del banquillo debajo de la tribuna a la parte de enfrente. Ahí empezó toda la historia. Entonces estábamos en este lado, no había gente, y jugamos contra el Sigüenza. Y por el lado mío, aquí a donde está